Buenos días, tardes o noches, bueno, ya sea el horario en el que estés escuchando esto, nos encontramos aquí nuevamente en un nuevo podcast de, bueno, nuestro podcast, El Bar de Pérez. Nos encontramos aquí en un nuevo capítulo donde analizamos presidentes y periodos pertenecientes a los mismos. Así que nos encontramos aquí con todo nuestro equipo. Emilio Mayorga, preséntate. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Yo bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos, bueno, un poco cansados, ¿no? A esta altura del semestre, pero ya queda poquito, así que encima esta semana es Sí, corta, así que aquí exacto. vamos con un poquito de ánimo. Exacto. Volvemos aquí con todo tras 2 semanas de no transmitir. 2 semanas, harto tiempo, harto Sí. tiempo. También está Madeline Alegría que nos acompaña. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Tú, Qué tú cómo bueno. estás? Bien también, estresadísima por el final del semestre, pero bien también. También nos encontramos con Benjamín Hernández. Hola, hola a todos. Aquí muy ansioso de poder hablar de la historia de Chile. Y también nos encontramos con Camilo Celi Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo muy bien, feliz de grabar un nuevo capítulo con ustedes. Muy bien. Esta vez vamos a empezar a hablar acerca de una figura muy importante en la historia de Chile. Me refiero a Carlos Ibáñez del Campo. Pero antes de empezar, abramos nuestras latas. Por supuesto que de bebida, ¿no? Obviamente. Para ponernos un poco en contexto, Ibáñez del Campo se presenta luego de una crisis en el país, la crisis del salitre, en una situación complicada en la que incluso el anterior presidente, Alessandri, tiene que retirarse. ¿Qué tienen para decirme acerca de, así que, de su periodo desde 1927, sí, 27 hasta al 31. 1958, exacto, muy bien. Claro, Se dividió en dos dividió en dos etapas, periodos. recordemos, exacto. Reconstrucción nacional y etapa del gobierno ciudadano. Ibáñez se caracterizó más que nada por tener mucho avance en temas de infraestructura, sobre todo en el tema de la vialidad, obras públicas. También usó mucho el tema de los autos, del transporte motorizado, la creación de aeropuertos. Claro, la industrialización y esa búsqueda de propulsar eso en el país. Pero igual no está exento de polémica. Como sabemos, tuvo una posición y una forma de llevar sus gobiernos de manera bastante autoritaria. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que entró al gobierno, porque lo hizo más que nada a través de un golpe militar. Y básicamente todo su primer gobierno fue de una manera muy autoritaria, aunque igual tuviera las ventajas como es la modernización y industrialización, con la construcción de vías férreas y por lo mucho. Pero esa primera cara que nos mostraron, así verdad, no estoy muy a favor de ello. Porque igual hay que recordar que durante la primera dictadura de Ibáñez del Campo, del 27 al 31, fue un gobierno donde hubieron muchas acusaciones también de corrupción en su contra, mucho señalamiento por nepotismo dentro de la designación de los cargos de confianza de Ibáñez del Campo, además de que en ese entonces estaba muy restringida la libertad de prensa, entonces tenía todas las aristas de una dictadura autoritaria que en distintas proporciones, claro está, Claro. se vivió después entre el 73 y el 89 con Augusto Pinochet. Quiero enfocarme también en el segundo periodo en el que estuvo involucrado, ¿no? Que estaba como con el lema del gobierno ciudadano, ¿no? De promover esta participación ciudadana, pero a su vez restringía bastante a la prensa y la desigualdad social, pese a todos los grandes y notorias inversiones que se hicieron en cuanto a infraestructura, en cuanto a conectividad con zonas más rurales y con zonas más urbanas. Aún así, ciertamente había una gran brecha social y ciertamente hay una especie de choque entre como la idea que intentaba propulsar en su segundo periodo con también las cosas que hacía. Porque ciertamente había muy poca tolerancia con la oposición política. Eso provocaba muchos deslices que finalmente culminaron en la baja de la popularidad de Carlos Ibáñez del Campo. Oigan, y teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿fue un buen gobierno o un mal gobierno?
Yo personalmente encuentro que dentro de la administración, tanto la primera como la segunda de Ibáñez del Campo, por más crecimiento económico que haya habido en esa época, hay cosas que no son justificables, como por ejemplo la falta de libertad de prensa, como por ejemplo la violación de derechos humanos, el atropellamiento de la gente por pensar de una manera distinta. Hubo mucha represión contra los opositores durante sobre todo su primer gobierno. Algo que no dijimos previamente, que perdura hasta el día de hoy del gobierno de Ibáñez del Campo, es que él funda Carabineros en 1927, en un periodo de una muy álgida oposición política, en un intento como de resguardarse más, de tener una fuerza policial detrás de él, es que Carlos Ibáñez del Campo en 1927 funda Carabineros de Chile. Aparte de la modernización en transporte, lo cual no es poco porque propiciaba bastante la conectividad, también impulsó bastante la industrialización y también propulsó muchas como reformas agrarias, un mejor ambiente laboral para los trabajadores. Es que quizá eso igual logró un poco maquillar como el déficit económico que hubo durante su mandato. O sea, en ese tiempo hubo mucha inflación y que básicamente era por el intervencionismo estatal excesivo que él tenía. Él como que adoptó un enfoque como muy intervencionista de parte del Estado. Y eso finalmente terminó en provocar las tasas de inflación que tenían en ese tiempo, que eran altísimas, y que también como se reflejaba en la desigualdad social. Había más infraestructura, había más desarrollo en la industria, pero los trabajadores y la gente de clase media y baja, bueno, la gente de clase obrera en ese tiempo, seguía en las mismas situaciones precarias. También en cuanto a la perspectiva que yo tenía acerca del gobierno, de casi los 40 años de política en el gobierno que estuvo Ibáñez, yo encontré que puedo tomar más que nada como una perspectiva neutra, por así decirlo, porque creo que cada gobierno puede tener tanto ventajas como desventajas en su gobierno. Lo que sí creo que en este caso fue ventajoso, sobre todo, como ustedes bien lo mencionaron, como Miguel mencionó también, que puede ser en el proceso de modernización, industrialización, la conectividad que tuvimos también con el exterior, que eso también fue un impacto para que se mejorara, por decirlo así, la economía del país. Sin embargo, creo que fue un gobierno muy autoritario y más que nada en beneficio personal del mismo Ibáñez. Siento que tapó muchas cosas que lo beneficiaban a él en su momento. Creo que más que nada es eso. Para ir cerrando, creo que nos vamos a quedar con esa opinión, aunque claro, cada uno, ustedes oyentes, pueden tener su propia perspectiva acerca del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué opinan ustedes? Nos veremos ya en otra ocasión, en otro podcast de El Bar de Pérez. Hasta luego.